Damos la bienvenida a Juana Aguilera, quien es portavoz de una de las mayores agencias públicas de bienestar infantil de los Estados Unidos, el Departamento de Niños y Familias del Condado de Los Ángeles. Adelante, Juana, y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Zuli. Un placer acompañarte de nuevo. Como dice Zuli, me llamo Juana Aguilera, soy portavoz del Departamento de Niños y Familias del Condado de Los Ángeles, que es la agencia más grande de protección infantil, y nuestro cargo es la seguridad de los más de 2 millones de niños que viven en el Condado de Los Ángeles. Y lo que hacemos nosotros es investigar alegaciones de abuso y negligencia, y esto se hace a través de una llamada por teléfono. Cuando alguien llama a la línea de protección infantil para reportar preocupaciones de abuso o negligencia, se asigna un trabajador social para que vaya al hogar para platicar con la familia y con los niños para ver si las alegaciones son ciertas o no. Entonces, cuando se determina que existe abuso o negligencia en el hogar, entonces trabajamos con la familia para crear un plan para trabajar con la familia y los niños estén bien. Pero desgraciadamente muchas veces los niños hay que sacarlos del hogar porque no están seguros en el hogar. Y esto se hace a través de la corte. Si el trabajador social habla con la familia, ve cómo puede trabajar con la familia para que se queden en la casa los niños en caso de que no llegue a estar seguro el niño o la niña en la casa. Entonces, si la corte decide que los niños no pueden estar ahí, entonces salen de la casa los niños para asegurarse que estén bien, y lo que hacemos es buscar familiares para que se queden los niños con ellos. Siempre que un niño sale de la casa, es por orden de la corte. El trabajador social busca evidencia de abuso o negligencia. Esto puede llegar a ser exámenes de droga, exámenes médicos, para proveerle a la corte lo que necesite para ver si es cierto lo que están alegando. Pero lo que quiero hacer saber es que cuando un niño sale de la casa, no es nuestro prioridad sacarlos del hogar, es mantenerlos unidos en el hogar y proveer servicios a la familia para que puedan estar juntos en el hogar cuando se puede asegurar que van a estar seguros en su casa. Y también conectarlos con servicios en el hogar para que reciban la ayuda que necesitan. Y hablando del tema de la violencia doméstica, Zuli, quiero también decir que la violencia doméstica es algo que afecta a los niños emocionalmente, y muchas veces los padres piensan que los niños no entienden lo que pasa en el hogar porque están muy pequeñitos o porque no escuchan o porque no entienden las palabras, pero la voz, el tono de los padres tiene mucho que ver con la reacción de los niños, y es algo que los padres tienen que estar conscientes de lo que pasa en el hogar para que reciban la ayuda que necesitan los niños. Y muchas veces esto se ve en el comportamiento de los niños, se ve cuando no pueden dormir, posiblemente tienen problemas en la escuela, problemas de aprendizaje, y muchas veces hay que los padres hablar con los niños para ver qué es lo que está pasando, porque muchas veces lo que pasa con los niños viene siendo por lo que ven o escuchan en su hogar. Ya, Juana, preguntan justamente, hay una pregunta, por favor, dicen, ¿qué es lo que hace el condado para garantizar la seguridad de los niños justamente en estos hogares donde se está viviendo la violencia doméstica? Mira, cuando se recibe la llamada, Zuli, y va alguien al hogar a hablar con la familia, nuestra prioridad es buscarles recursos en su comunidad para conectarlos a las agencias que les pueden dar ayuda para mantener la familia juntos. Hay muchos recursos en su comunidad gratuitos y se pueden obtener llamando al 211, al 211, y podemos proveerle ayuda. Puede ser programas de apoyo para víctimas de violencia doméstica, consejería, puede ser clases de padres, pero hay mucha ayuda en la comunidad donde conectamos a los padres para poder mantener a su familia junta. Ya, ¿podrías muy brevemente, Juana, por favor, compartir con nosotros cuáles serían tres indicios de un niño que está siendo víctima de
tal vez de abuso infantil viviendo dentro de un hogar justamente donde se vive la violencia doméstica. ¿Señales me estás pidiendo? ¿Cuáles son algunas de las Sí, señales que pueden ver los padres? Sí, para que la gente, cualquiera de nosotros que seamos, o en caso de ser testigos de un evento de este tipo, ¿cómo podemos ayudar también como parte de la comunidad? Compromiso comunitario. Las señales pueden ser diferentes en los niños chiquitos como en los teenagers, en los jóvenes. Un niño pequeño puede enseñar problemas de comportamiento, a lo mejor está siendo agresivo con sus compañeros en la escuela, posiblemente problemas de aprendizaje, se orina en la cama, depresión. En un joven puede ser el que el joven se está cortando las manos, puede ser que se vaya de la casa, también problemas de comportamiento, pero hay que platicar con ellos para ver qué es lo que está pasando y estar consciente de que el comportamiento está cambiando y hay que mirar más a fondo por qué. Muy bien. Muchísimas gracias, Juana. Es muy importante reconocer las serias consecuencias que tiene este delito, la violencia doméstica, que no solamente afecta a la víctima directamente, sino a los hijos, a la familia entera, como ya lo escuchamos. Y precisamente la pandemia está haciendo que la violencia en los hogares sea más frecuente, más grave y más peligrosa. Muchas mujeres y hombres también sin documentos legales en este país optan por vivir este crimen en silencio, por miedo, porque desconocen sus derechos básicos y las opciones para romper el cerco del abuso en que viven. Lamentablemente, no todos los casos de violencia doméstica se denuncian o son investigados. Por eso es mejor prevenir antes que lamentar. Precisamente nuestro próximo invitado nos hablará de los recursos disponibles para las víctimas de este crimen. Demos la bienvenida a Michael Hidalgo, coordinador para el programa de víctimas de crimen de la Fiscalía de Los Ángeles. Adelante, Michael. Gracias, Julie. Mucho gusto a todos y buenas tardes. Me llamo Michael, soy con el programa de asistencia a las víctimas de crimen. Es un programa financiado con subvenciones que proporciona servicios obligatorios por el Estado a víctimas y testigos de delitos. Tenemos 26 oficinas, uno en cada estación de LAPD, uno en Downtown LA y uno en cada Family Justice Center, uno en Van Nuys y uno en Downtown LA también. Las metas de la programa son a reducir traumas sufridos por el delito y mejorar la participación de la víctima en el sistema de justicia penal. Hay muchos servicios disponibles con nuestro programa. Podemos ayudarle con recursos, información y referencias a agencias de servicios públicos y privados. Podemos ayudarle a buscar el estado del caso y la disposición, y podemos acompañarle a corte si hay un corte criminal, y podemos darle una orientación al sistema de justicia penal. También podemos ayudarle con una solicitud de compensación con CalVCB. Si usted o alguien cercano fue víctima de violencia doméstica o otro crimen violento, CalVCB puede ayudar a pagar ciertos gastos relacionados con el crimen. Tanto la víctima como sus familiares y otros dependes pueden ser elegibles. Las cualificaciones son que tienes que hacer un informe policial o en casos de violencia doméstica, un orden de alejamiento permanente es aceptable. Tienes que aplicar al programa dentro de 7 años desde el momento que ocurrió el crimen, y la víctima o víctima derivada no puede haber estado involucrada en los hechos que condujeron al delito calificado. Y también tienes que cooperar con la Junta de Compensación a las Víctimas, proporcionando la información necesaria para revisar la solicitud. Los gastos cubiertos incluyen gastos médicos o dentales relacionados al crimen hasta $70,000. Incluye si fuiste al doctor o hospital porque el crimen, o si tenías que llevar una ambulancia, los copagos de seguro médico o prescripciones. Todo que no cubre el seguro médico, el Estado puede reembolsar o pagar. También si está interesado en recibir servicios de salud mental, eso lo puede pagar el Estado. Y también pérdida de ingresos si perdió tiempo de trabajar por causa del crimen. También funeral o entierro, y a mejorar la seguridad de la casa
como si quieres agarrar cámaras para su casa o poner barras en las ventanas. Si sientes que quieres moverse por su seguridad, podemos ayudarle con una mudanza hasta 2,000. No cubrimos la renta, pero sí podemos ayudar con el reubicación. Los gastos que no cubrimos son cualquier gasto pagado por el seguro o otra fuente, propiedad perdida, robada o dañada, gastos relacionados al procedimiento tribunal, dolor y sufrimiento, o gastos incurridos por una persona que está actualmente en libertad condicional, en la cárcel o prisión por una condena por delito grave. Si usted tiene preguntas, puedes llamar a nuestra oficina 213-215-0201 o visita nuestro sitio web a helplalcrimevictims.org. Solamente tienes que ser víctima del crimen. Si hay un reporte oficial, podemos usar eso para la aplicación, o si tienes el orden de alejamiento, podemos hacer la aplicación y el estado decide si pueden dar esa ayuda, pero no hay muchos requisitos. No tienes que tener un seguro social, no depende de sus ingresos, nomás que fuiste víctima de un crimen. Muy bien. Preguntan también a Michael que si existe algún plan de protección contra el maltrato, en específico contra la violencia doméstica, para estas víctimas de violencia doméstica, y me imagino que se refieren a los refugios. ¿Ustedes refieren a la víctima algún refugio, algún shelter? Podemos ayudarle a buscar uno, sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Michael. Una pregunta más también sobre la ayuda. ¿Ustedes proporcionan ayuda a las víctimas que son indocumentadas para poderse acoger a alguna de las visas disponibles aún por el gobierno federal para víctimas de crimen? No, en nuestra oficina no lo podemos ayudar con la visa o otras cosas, pero sí podemos ayudarle a encontrar recursos para obtener el visa U. Muy bien. Muchísimas gracias. No, de nada. Pues bien, una de cada 3 mujeres en el mundo ha experimentado algún tipo de violencia física o sexual por parte de su pareja o de un familiar. Y cada año tan solo en Estados Unidos se reportan 3 millones de incidentes de violencia doméstica. Las salas de emergencia así lo demuestran y también cada año unas 4,000 mujeres son asesinadas por su pareja. Los números de las víctimas de violencia doméstica local, nacional e internacionalmente cambian todos los días, las cifras cambian todos los días, pero es importante saber que existen recursos en específico si se encuentra en el área de Los Ángeles, por supuesto. Demos la bienvenida a Elsa Martínez, quien es representante de Strength United, agencia sin fines de lucro dedicada a dar asistencia de salud mental a víctimas de crímenes como la violencia doméstica, el abuso infantil, el tráfico humano, asalto sexual, entre otros muchos delitos. Adelante, Elsa. Nosotros proveemos servicios para personas que son víctimas de abuso sexual, violencia doméstica y también para sus hijos. Entonces, y todos nuestros servicios son gratuitos y también tienen que tener medical o aseguranza y también proveemos grupos de apoyo para personas que han sufrido violencia doméstica, también grupos de apoyo para padres, como dijo Juana, que eran clases para padres, también para grupos para personas que tienen hijos que fueron abusados sexualmente y también estoy tratando de ver a ver cuál otro grupo, pero tenemos muchos grupos y también todos nuestros grupos son prohibidos en español o en inglés, entonces no tienen que tener, no tenemos que usar como una línea de traducción o algo así.
todas nuestras sesiones, dependiendo del programa, son de 12 sesiones o a 16 sesiones, pero también dependiendo en el caso, podemos verlos por más tiempo. Estamos hablando de un problema que no tiene fronteras, de un crimen que no tiene fronteras, la violencia doméstica. Detective Angélica Romeral, adelante. Ay, buenas noches, Zuli, disculpa. Muchas gracias que estamos aquí esta noche y gracias a todos los que están participando en este foro sobre un tema muy importante. A la violencia doméstica, como has dicho, afecta a millones de personas en nuestra comunidad. En cuanto el año pasado, el Departamento de Policía recibió más de 48,000 reportes de la violencia doméstica. Y lo más importante que queremos decir a la comunidad que durante esta pandemia es muy importante que sepan que hay muchos recursos para las víctimas y las personas en la comunidad y que no están solos. Si una persona está pasando por violencia doméstica, saber que hay recursos para las víctimas de violencia doméstica y si están en peligro, lo más importante es llamar al 911 para que puedan disponer una patrulla, para que puedan hacer un reporte de policía. Y aunque las estaciones están cerradas, pueden obtener información a través del internet. Hemos puesto la información. Vamos a poner la información que pueden obtener un reporte. Pueden también llamar, tenemos la línea para reportes cuando no es de emergencia, que pueden obtener información a llamar a las estaciones y pueden también mandar una patrulla para tomar el reporte, porque a veces las personas se sienten ahorita desesperadas, que se sienten que no tienen por dónde salir o que no hay recursos, pero sí hay ayuda y lo más importante es saber que hay ayuda y si están en peligro, llamar al 911 para que puedan mandar a una patrulla para que puedan tomar el reporte. Es lo más importante que queremos decir a la comunidad. ¿En qué consiste este reporte, detective? Nos ha sucedido en muchísimas ocasiones en que nos llaman precisamente a través de Expediente Rojo de nuestras redes sociales, gente buscando ayuda y no saben cuáles son esos requisitos para poder hacer un reporte policial. Bueno, si la persona se siente que tiene miedo, si han sido víctimas, si han sido golpeadas, si han sido amenazadas, es forma de violencia doméstica. A veces las personas piensan que solamente los golpes es forma de violencia doméstica, pero las amenazas también son formas de violencia doméstica. Y si la persona se siente que están en peligro, es lo más importante que sepan que no están solos y que necesitan pedir ayuda. Bien, pero se necesita justamente para poder pedir esta ayuda, ¿qué tipo de evidencia? ¿Basta con decir que se tienen miedo? ¿Basta con decir que han recibido una amenaza? ¿Eso es suficiente como para hacer un reporte o qué otro tipo de requisito habría? Sí, porque tenemos, bueno, en inglés hizo un incident report. Si la persona ha tenido una discusión, un incidente, que toman el reporte. Entonces, es importante saber
que la persona tiene que sentirse que es importante denunciar esos incidentes para que haya un récord del incidente. Cuando este abuso es psicológico, ¿cómo se comprueba? Con haciendo los reportes, es un reporte de incidente, por eso es importante que tengan el récord de cada incidente que ocurre. Detective, pero basta entonces con decir tengo miedo, me siento amenazado, aunque no tenga ninguna evidencia física. ¿Basta con eso para poder hacer este incidente, presentar este reporte o solicitar, perdón, este reporte de incidente? Bueno, Zuli, es importante dejar a la comunidad saber que quizás ese reporte no sería suficiente para poner cargos. Los fiscales de la ciudad o del condado son los que hacen la decisión si van a poner cargos, pero el mensaje que queremos dar a la comunidad, a las personas que se encuentran en esas situaciones, es que es importante reportar los incidentes, porque cada incidente es un récord de lo que va pasando para cuando algo más serio pase, tienen los reportes que se pueden presentar con el caso. Ya, y el oficial de policía está obligado a escribir este incidente, ¿correcto? Sí, sí, y como digo, es lo más importante que queremos decir durante esta pandemia, que las personas se sienten, como tú dijiste al principio del foro, que se sienten que están solos en la casa, que no tienen por salir y también se sienten que van a la estación y muchas de las estaciones están cerradas, pero lo importante es mandar el mensaje que el reporte de todas maneras se puede hacer, de llamar, si no es emergencia, llamar a la línea que no es de emergencia, pero si están en peligro, por favor que llamen al 911. Sin importar el estatus migratorio, ¿correcto? Claro. Muy bien, no se pide en absoluto no hay ningún tipo de requisito, cualquiera puede hacer esta denuncia. Normalmente estamos en la ciudad de Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, en esta área donde nuestra comunidad hay un porcentaje amplio de comunidad inmigrante sin documentos legales que sufre doblemente. Precisamente por eso sufren pero silencio. eso también queremos decir que nunca se pide forma de que tienen que ser ciudadanos, que al contrario hay formas de asistencia como la U-Visa, que si una persona ha sido víctima de un crimen, hay formas de asistencia, hay recursos que se pueden ayudar por consejería, por obtener la U-Visa, que se puede ayudar a las víctimas y de que no tener miedo a hacer la denuncia. Muy bien, muchísimas gracias, detective. Gracias por aclararnos estos puntos. Y pues durante esta pandemia, muchas son las preocupaciones, muchas las que rondan nuestra cabeza, y a medida que la crisis avanza, se exacerban las vulnerabilidades de la familia, se agudizan también los temas relacionados a la salud mental. Quienes enfrentan el confinamiento también pueden enfrentar el miedo, la soledad o la ansiedad, pero debemos anotar que cada persona reacciona de manera diferente a las situaciones estresantes. Pasemos con nuestra última invitada, Constanza Fernández, quien es promotora de salud mental del Condado de Los Ángeles. Adelante, Constanza. Buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias por su invitación, Zuli. Adelante. Bienvenida. Bueno,
Muchísimas gracias. Lo más importante para el Condado de Los Ángeles y para el programa Promotores es hacerle, recalcar lo que ya han dicho varios panelistas, es que ustedes no están solos. Nosotros en el programa Promotores somos más de 100 promotores a lo largo y ancho del Condado de Los Ángeles dando clases gratuitas de salud mental. Esas clases que ustedes pueden acceder desde su casa, y realmente tocamos temas tan variados como la depresión, la ansiedad. Y en este confinamiento, con todo esto que se vino con el virus, con el encierro, vemos que todas estas víctimas pueden pasar por diferentes tipos de trastornos. Entonces pueden pasar desde la depresión, la ansiedad, baja autoestima, intentos de suicidio, estrés postraumático, entre muchos otros traumas. Así que es para nosotros importante saber que mantener una buena autoestima, mantener pensamientos de sí mismo positivos, nos van a ayudar a nosotros a mejorarnos, a fortalecer nuestras bases, los objetivos y obtener, creer en nosotros mismos, disfrutar de la vida. Todo eso nos va a ayudar a nosotros a poder mantener una salud mental estable, sana. Esta pandemia, Constanza, nos está llevando a muchos a cierto límite, ¿no? De tolerancia, de capacidad de tolerar al otro, de la convivencia. ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles serían 3 consejos que nos pudieras dar para cuidar nuestra salud mental y la de nuestra familia, la de los nuestros, durante esta pandemia, durante estos tiempos inéditos que estamos viviendo todos? Claro que sí, Zuli. Para nosotros es fundamental, para cada ser humano es fundamental fortalecer la autoestima, modelar relaciones respetuosas y saludables, conectarse con otras personas. ¿Por qué? Y eso quiero hacer énfasis, y yo sé que ya lo han nombrado, pero recuerden que el abusador, o cuando estamos siendo víctimas de este monstruo que es la violencia, recuerden que ese abusador siempre va a tratar de mantenernos aislados del resto de las personas para evitar que nosotros pidamos ayuda. Así que el conectarnos con otras personas, el no perder el vínculo, el poder saber dónde nosotros podemos asistir para buscar recursos que nos ayuden a mejorar nuestra salud mental es indispensable. Asimismo, el Condado de Los Ángeles y el Departamento de Salud Mental tiene una línea que funciona 24 horas al día, 7 días de la semana, y es la 800-854-7771. En esta línea yo estoy totalmente segura que usted, al comunicarse con ellas, usted va a poder encontrar los recursos que necesita en su área. Esa es una línea general, pero es una línea donde todas las personas que vivamos aquí en el Condado de Los Ángeles vamos a poder acceder